Estamos ya en la segunda etapa, o ya en el segundo tema de esta serie que semana anterior se dio inicio, ¿verdad? Pastor Coco estuvo hablando sobre qué es o quién es el Espíritu Santo. Y hoy tenemos un nuevo tema que también nos acerca más a lo que estamos hablando, ¿verdad? Más de tu espíritu. Sin lugar a duda, son temas, o es un tema, creo que es trascendental en la vida del cristiano y que cada uno deberíamos tomarlo con esa expectativa de que hay algo más que quizá no he experimentado del Espíritu de Dios. Hablar del Espíritu Santo para mí personalmente es hablar de algo tan importante y tan a veces desconocido. Para mí del Espíritu Santo me hace más chiquitito y me siento tan pequeño porque Él es tan grande y tan profundo. Él es eterno y nos acerca cada vez a la palabra de Dios el conocerle más a Él. Quiero en esta noche poder enfrentar juntos con ustedes la siguiente pregunta. ¿Por qué necesito al Espíritu Santo? ¿Cuántos se han preguntado por qué lo necesitamos? ¿Realmente necesitamos al Espíritu Santo o es un accesorio más dentro del kit del cristiano evangélico? ¿Por qué es tan importante y tan relevante la persona del Espíritu Santo en el cristiano? Para eso quiero invitarlos a que puedan ir allí en el libro de los Hechos. Vamos a estar basándonos en las experiencias de los discípulos y la primera iglesia de Cristo, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo 3 al 8, se describe lo siguiente, dice, después de padecer la muerte, aquí está relatando Lucas, está hablando allí en los Hechos de los Apóstoles, dice, después de padecer la muerte, hablando de Cristo, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 6 dice, entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre? Contestó Jesús. Versículo 8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines, ¿de dónde? De la tierra. Este es un versículo que, sin lugar a dudas, para muchos es muy conocido, pero que destaca algo importantísimo que Cristo le está indicando en ese momento. No era un momento normal, no era un día más en el discipulado de Cristo y sus discípulos, sino que fue un momento complicado quizá para los discípulos. Amados, Cristo sabía que era necesario. Él entendía que los discípulos, una vez que Cristo ascendiese a los cielos, deberían estar equipados, preparados, capacitados para realizar la gran comisión. En este versículo que acabamos de leer, donde dice el versículo 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, esta venida del Espíritu Santo nos indica dos cosas. Y la primera es la palabra sobre. La palabra sobre allí está hablando, porque si es sobre es porque hay alguien que hay algo o hay alguien que está debajo, ¿verdad? Y él está diciendo cuando venga sobre ustedes. Está hablando de autoridad. Él no está diciendo cuando venga, bueno, alguien que va a suplantarme o va a asistirlos cuando ustedes estén complicados. No, va a estar sobre ustedes. Está hablando de que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a gobernar en ustedes. Él debe gobernar en ustedes. Ya no van a ser ustedes, no es mi temperamento, no es mi voluntad, no es mi carne, no es mi carácter, es
el Espíritu Santo sobre nosotros, sobre los discípulos, ¿sí? Y lo segundo que nos indica en este versículo es que serán, muy bien, fuerte, testigos, ¿cierto? Con fuerza, no tengan miedo. Serán testigos. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, serán testigos. Entonces, por resultado de que yo me rindo al Espíritu Santo, voy a ser testigo de Él. Y por resultado ahora voy a estar en condiciones, ¿verdad?, de representar, de hablar y de testificar de Cristo. Ahora, antes de continuar un poco, quisiera que podamos entender el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento que Jesús le está hablando a sus discípulos. Aparte de estar en shock, porque no sé si cuántos recuerdan la historia de lo que está pasando allí. Al maestro lo mataron. Lo crucificaron. Él dijo que iba a resucitar, pero yo no lo vi. Eso es lo que está pasando. Cuando lo matan a Cristo, lo cuelgan en una cruz, lo entierran, comienza la cacería, amados. Los judíos comenzaron a buscar a los discípulos. Por allí Pedro dijo, no sé, yo no sé quién están hablando, y se esconde. Dice la Escritura que ellos estaban encerrados en la casa de un tal Jasón. Búsquenlo por allí, lo van a encontrar en este capítulo que estamos leyendo. Dice que ellos estaban escondidos. Y que en ese momento ellos estaban hablando y estaban diciendo, oye, pero dicen que el cuerpo no está. ¿Y cómo? Sí, pero recuerdan que Él dijo que iba a resucitar. Y en ese momento aparece Cristo allí, ¡pum! Apareció. Describe la palabra que Él apareció entre medio de ellos y ellos se espantaron. Dijeron, eres un fantasma. Y Él dijo, no, dice, pasa a vosotros, pasa a ustedes, tranquilos. Y todos quedaron con los ojos, imagínense. Muerto, ahora que yo lo vi colgado en la cruz, pero ustedes no recuerdan, Cristo le dice que yo les dije que esto iba a pasar. Y dice que comió con ellos. Y ahí comienza el versículo que le estamos hablando. Dice que al comer les dijo, quédense en Jerusalén. Bueno, este era un poco el contexto, ¿verdad? Pero aparte de ese susto que estaban viviendo, me imagino que también les abordaba una serie de sentimientos complejos. Como nos hablaba la semana pasada también de que la obra del Espíritu Santo es estar con nosotros. Porque Cristo se iba de forma física, ¿verdad? Y era como una despedida, por así decirlo. Y en ese momento era como esa sensación, aparte del susto, esa sensación que, bueno, Cristo, tú te vas, es cierto, resucitaste, pero hay algo que nos preocupa. Hay algo que nos preocupa. Y ahí salta la buena pregunta. ¿Qué les preguntaron? ¿Cómo te vas a ir? ¿Cuándo vas a volver? ¿O vas a estar con los ángeles? No. ¿Qué le preguntaron? Señor, versículo 6. ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Miren la pregunta. Ellos estaban preocupados o sobrepreocupados con esa situación que obviamente era compleja. Los judíos obviamente estaban siendo gobernados, por así decirlo, por Roma, estaban siendo oprimidos y ellos esperaban al Mesías para que un día les librara. Su preocupación era así, comparado con lo que Cristo le está diciendo. Le está diciendo, muchachos, no se vayan de Jerusalén porque va a venir, ¿quién va a venir? El Espíritu Santo que yo ya les había hablado. Yo ya les hablé, les conté que va a venir un otro consolador, pero esperen. Y ellos preocupados porque si van a ser libres. ¿Qué iba a pasar con su gobierno? ¿Qué iba a pasar con la situación económica, la situación social que estaban viviendo? Esa era su preocupación. Cuando Cristo le está mostrando un panorama totalmente diferente y ellos no podían verlo, no podían entenderlo. Por eso es tan necesario, amados, entender lo que Cristo le está diciendo. Hay algo que va a suceder. Y yo lo he preparado, el Padre les ha prometido y yo les he hablado, pero quédense hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y es mi invitación en esta noche que podamos entender en esta serie que ha comenzado la real
importancia de la necesidad que tú y yo tenemos de conocer más al Espíritu de Dios. Muchas cosas nos pueden preocupar y están bien fundamentadas, por supuesto, pero algo que más nos debe preocupar a ti y a mí es relacionarnos con el Espíritu Santo. Amados, Cristo se les apareció con un fantasma a los discípulos, la sorprendió y les dijo, acá estoy, cumplí, resucité, pero calma, ustedes necesitan recibir al Espíritu de Dios. Es muy importante que esperen en Jerusalén y eso va a suceder. La pregunta en esta noche, ¿por qué necesitas al Espíritu Santo? ¿Te has preguntado? ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado nosotros, ¿conozco al Espíritu de Dios? Para eso quiero en esta noche invitarlos a orar y que Dios nos hable en esta noche. Amén. Amado Dios, gracias. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú preparas, Señor, de antemano para poder estar en Él y vivir y crecer. En esta noche, Espíritu de Dios, me toca hablar de ti una vez más. Y me siento tan pequeño, Señor, al saber que tú eres eterno, poderoso, Señor, sobre todo, Señor. En esta hora te pedimos, oh Dios, que a través de la lectura de tu palabra nos inundes, nos transformes y que podamos conectar contigo, Señor, y entender esta gran verdad y esta gran importancia, Señor, de conocerte. Y la real necesidad, Señor, en este tiempo, Señor, de conocerte aún más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué necesitamos al Espíritu de Dios, amados? Quiero establecer 3 puntos rápidamente. Y para ello, tomando este mismo ejemplo, el primer punto, ¿por qué necesitamos al Espíritu de Dios hoy nosotros en este tiempo? Es porque Él es el único que hace posible la transformación interna. ¿Cuántos saben qué es eso que está allí, en esa foto? Por ahí alguien dijo algo. ¿Qué es eso? Capullo, ¿verdad? ¿A cuántos les gustan los gusanos? ¿A cuántos les gustan las mariposas? Tampoco les gustan las mariposas. Bueno, a mí me gusta más. Ahí está, eso. Algo muy bonito que nunca había ido y que por la gracia de Dios tuve el privilegio de conocer un mariposario cuando fuimos ya la primera vez en Costa Rica. Precioso, divino, las mariposas volando por todos lados y tamaños gigantes, pequeños, de todos colores. Pero un gusano, nadie colecciona gusanos, ¿verdad? Hay gente que capaz que le gusta, pero no es tan así. Todos conocemos la metamorfosis y sabemos que en 14 días el gusano sale del capullo y empieza a volar. Si usted le preguntara al gusano, ¿tú gusano sabes volar? ¿Te gustaría volar? Por supuesto que quizás no diría que no sabe, porque siempre se estuvo arrastrando. Lo que con el concepto de vida del pobre gusano siempre se arrastró, siempre estuvo, ¿verdad?, de una forma. Pero pasa el momento de la metamorfosis que todos conocemos y donde sale de ese capullo, ¿verdad? Y comienza una nueva vida, un estilo, ahora comienza a volar. Y ya no es tan feo, ahora es más bonito, ¿verdad? Teniendo este ejemplo, amados, el Espíritu Santo internamente, en el corazón del cristiano, del Hijo de Dios, comienza una transformación, comienza a hacer cambios. Y esos cambios, amados, llevan un proceso y un tiempo. Es imposible no ver las evidencias del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Antes y después del Espíritu de Dios. Primero, voy a hablar 3 características rápidamente. Primero, vemos que los discípulos eran desleales a Cristo. El hombre, creo que el único hombre aparte de Cristo que caminó sobre el agua fue Pedro. ¿Cuántos milagros habrá visto Pedro? ¿Cuántas veces vio al Maestro
hacer sanidades, prodigios y milagros, cosas tremendas. Ante sus ojos vieron cómo se alimentaron más de 5.000 personas con ¿cuántos peces y panes? ¿Cuántas cosas vieron ellos? Sin embargo, Pedro, en el peor momento de la vida de Cristo, lo niega. Desleales, eran miedosos. Cuando Cristo muere, el mismo contexto que vimos al principio, ellos se escondieron en una casa, ¿verdad? Pero cuando lo van a arrestar a Cristo, Mateo habla y dice que vienen los guardias y viene Judas y le dice, bueno, al que yo le dé un beso, esos tienen que agarrar. Y estaba Cristo con todos sus discípulos. Y cuando eso sucede, el versículo siguiente dice, todos los que estaban allí, todos sus discípulos, lo dejaron solo. Amados, eran discípulos miedosos, eran discípulos desleales, y como si fuera poco, eran incrédulos. Estaban encerrados con miedo, y por allí decía, sí, pero parece que resucitó, parece que, bueno, no está el cuerpo. Y uno de sus discípulos le dice, no, a ver, esperen un poco. Si yo no lo veo, si yo no meto mi mano allí donde fue clavado, yo no lo voy a creer. Mira qué buen discípulo. Angustiados, confundidos, molestos, desleales, atemorizados, dubitativos. Estos eran hombres, pero menos eran valientes de Cristo, ¿verdad? Dice Charles Swindoll, este escritor que estamos estudiando y aprendiendo también, él dice acerca de la situación o del contexto que los discípulos de Cristo estaban viviendo, dice en su mayoría se trataba de obreros comunes y probablemente no contaban con ninguna preparación profesional más allá de los rudimentos de conocimiento necesario para su vocación. Quizá unos pocos de ellos provenían de familias de ciertos recursos considerables, pueden ser tales como los hijos de Zebedeo, pero a ninguno de ellos se le consideraba adinerado. No tenían títulos académicos en las artes o filosofías de la época, en su mayoría fueron criados en la sección pobre de las tierras de alrededor de Galilea. Uno pudiera preguntarse cómo podría Jesús alguna vez llegar a usarlos. Eran impulsivos, temperamentales, se ofendían con facilidad, tenían todos los prejuicios del miedo que les rodeaba. En pocas palabras, dice Swindoll, estos hombres seleccionados por el Señor no eran del tipo del grupo que esperaría que ganaran el mundo para Cristo. Así eran los discípulos de Cristo. Hasta que llega el Espíritu Santo. Hasta que ellos obedecen y están en Jerusalén, y como lo conocemos en Hechos capítulo 1, dice que descendió el Espíritu de Dios sobre ellos. A partir de ese día, una transformación comenzó a suceder en ellos. Hay algo inexplicable, hay algo que ya se había prometido y Cristo mismo le había dicho, que no se fueran porque Él iba a mandar un consolador diferente. Él iba a estar con ellos, jamás los iba a abandonar, pero tenían que esperar la llegada del Espíritu Santo. Todo esto es como que trae una convulsión, algo que no se entiende, cómo Cristo se va a ir. Sin embargo, las evidencias hablan por sí solas, amados. Todo esto sucede hasta que llega el momento del Pentecostés. Y las primeras cosas, o las primeras evidencias que vemos en esos discípulos que acabamos de describir, la vamos a ver a continuación. En Hechos capítulo 2, 37, 42, presten mucha atención a lo que está sucediendo. Viene el Espíritu Santo. Cantidad de personas se rodean a ver qué está pasando porque fue como una explosión, fue algo raro. Comienzan a hablar en otros idiomas. Hay algo raro, algo diferente. Y dice el versículo 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro se tuvo que parar a explicarle lo que estaba pasando. A toda la multitud que estaban allí, todo el barrio, toda la gente comenzó
a ver qué está pasando. Y Pedro se le pone en pie, dice la Escritura, y él comienza a hablar. Y dice que le empieza a hablar desde los profetas anteriores y le empezó a hablar de Cristo, de cómo Cristo había sido crucificado y de la obra tremenda que había comenzado a suceder allí en Jerusalén y en los alrededores, y cómo la obra de Jesús, a pesar de que lo crucificaron, era el cumplimiento de esas profecías. Y acabamos de ver, dice que ellos se conmovieron profundamente. Y la gente les preguntó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro. ¿Y qué va a pasar? Recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que estén lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. Y el versículo 40 dice, y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Miren el 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Yo me pregunto, ¿qué le pasó a Pedro? Hace unos capítulos atrás, él no sabía a dónde meterse, porque se escondió cuando lo empezaron a perseguir. Sin embargo, ahora se para ante más de 3,000 personas e impacta a miles. Lo primero que vemos es una evidencia de poder y autoridad. Yo he sido testigo de personas que antes no se animaban ni a hablar en frente de 3, 4 personas. Y someterse y empezar a trabajar en obediencia al llamado y el Espíritu de Dios. Y verlos hoy día hablando a miles de personas, a cientos. Y ver la transformación de la persona de una forma interna. Es impresionante y la mente humana no puede entender muchas veces lo que Dios hace con alguien que se rinde a su voluntad. La obra del Espíritu Santo es transformarnos de adentro hacia afuera. La obra del Espíritu Santo comienza cuando nos dejamos y empezamos a obedecerle. La segunda evidencia, bueno, por allí, como obra del Espíritu Santo, también dice Swindoll, dice, convierte a personas comunes, tímidas y llenas de dudas en mensajeros valientes, implacables, tal como este puñado de discípulos, dice, que pasaron de huir aterrorizados a ahora transformar el mundo. Lo segundo que yo veo, amados, que lo que hace el Espíritu Santo es capacidad. El versículo 41 que leímos dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados. O sea, tuvieron que salir a bautizar 3,000 personas. ¿Se imagina? Dice, así pues los que recibieron el mensaje fueron bautizados aquel día y se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Ahora, ¿cómo sucede esto? Es algo a veces que es inexplicable, pero si entendemos que es capacidad. Capacidad es desarrollar algo que se desarrolla en el ser humano, ¿verdad? Y que es fortalecer las habilidades, conocimientos, actitudes, hasta recursos también, para que pueda ahora actuar con mayor efectividad, autonomía, ¿verdad? El sentido de distintas dimensiones. Eso es lo que hace una persona que tiene más capacidad. Y eso se empieza a ver en el entorno. ¿Cuánto yo afecto a las personas? ¿Cómo yo puedo llegar a más personas con esa capacidad? El libro de los Hechos habla que cuando Pedro estaba predicando, de esa forma, totalmente desconocida, la gente dice que se sorprendían y decían, pero él no es el pescador, pero él está hablando de esa forma. Y se sorprendían. Ahora Pedro tuvo un curso intensivo.
¿Tuvo una especialización? No. Lo que él recibió fue un don del Espíritu Santo en ese momento. Fue una capacidad mayor para poder hacer la obra de Dios. Por eso se ven los resultados y vemos, y ellos vieron tantas personas impactadas por el mensaje de la palabra que él comenzaba a hablar. Ahora, esa capacidad que él recibió y ellos recibieron tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Si Dios te capacita, te llama y te adiestra, el propósito es el crecimiento de la obra de Dios, es la expansión del Evangelio. Vemos capacidad, vemos autoridad. Ahora ellos tenían para administrar, ahora ellos tenían más herramientas para administrar. Y lo tercero que veo es valentía. Vimos personas atemorizadas cuando arrestaron a Cristo, ahora vemos personas valientes. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 24, dice: al oírlo el capitán de la guardia del templo y de los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En eso se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y los trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó: terminantemente le hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Miren. Y ellos respondieron, miren lo que dice Pedro, dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los apóstoles. Miren ahora con qué firmeza y con qué valentía. Ellos decían, ahora no nos importa. Primero tengo que obedecer a Dios. Primero tengo que obedecer el llamado. No importa si me arrestan, no importa si soy perseguido. El cambio que hace el Espíritu Santo en una persona es valiente, valentía, poder, palabras de sabiduría. ¿Por qué necesitamos, amados, hoy al Espíritu Santo, tú y yo? ¿Estamos siendo valientes donde nosotros estamos? ¿Donde Dios nos ha llamado? ¿Estamos hablando con autoridad, con poder? ¿Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida activos? O quizás estamos en ese proceso, en ese capullo, todavía encerrados. Déjame decirle en esta noche, amados, que es este tiempo que Cristo quiere que Él naciera en nosotros, que el Espíritu Santo se apegue a nuestra vida y que podamos ver en la iglesia, en la comunidad, donde Él nos ha llamado, al Espíritu Santo obrar. Y no va a venir otro ángel, no va a pasar nada extraordinario. Lo extraordinario que Él hizo, Él ya lo hizo, Él mandó a su Espíritu Santo. Y dice la palabra que tú y yo, este cuerpo, es templo de ese Espíritu Santo. Tú y yo somos el templo, Él está acá adentro. Y anhela que coloquemos nuestras capacidades, tu llamado, lo que Dios te ha colocado en tu vida al servicio de Él. Amén. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Punto número 2. Porque es la única guía confiable para todo. El apóstol Juan dice allí en el capítulo 16, versículo 13, también está hablando del Espíritu de Dios, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará a su propia cuenta, sino que dirá solo lo que Él oiga y les anunciará las cosas que están por venir. Lumbrera, brújula, guía, GPS, mapa, Él direcciona, Él nos revela, nos muestra lo que está oculto, siempre 100% pegado a la palabra de Dios.
El Espíritu Santo ha sido derramado y ha sido colocado en nuestros corazones porque nos da poder, porque nos da capacidad, pero sobre todo porque nos guía. Necesitamos al Espíritu Santo para ser guiados a la verdad. Y la Biblia habla de eso, amados, y nos advierte por qué necesitamos entender al Espíritu de Dios. Lamentablemente, como ustedes saben y hemos visto durante tanto tiempo, que existen muchos movimientos que manipulan la fe con enseñanzas y tuercen la palabra para muchas veces adinerarse, ¿verdad? Sacarle el dinero de la gente, manipular la fe de las personas. Falsos profetas, como dice la palabra. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Dice, queridos hermanos, no crean cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo aquel que confiese que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y efectivamente está en este mundo. Nótese, yo coloqué allí espíritu, está en rojo. Siempre cuando aparece la palabra espíritu en minúscula, está hablando que no es el Espíritu de Dios. Puede ser el espíritu humano, puede ser un espíritu maligno, pero no es el Espíritu Santo. Y cuando aparece en mayúscula, es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces aparece allí la palabra espíritu? Dice, queridos hermanos, no crean cualquier espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios que tenemos que hacer? ¿Qué dice? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice? Allí dice. ¿Quién se anima? A ver. ¿No? ¿No? Dice, queridos hermanos, no crean. Primero no hay que creer. Dice, hermanos, no crean a cualquier espíritu. No, es que la hermanita aquella me dijo que yo tenía que casarme con fulanito y ay. ¿Es broma? No es broma, ha pasado. No, es que tuve un sueño y vi 3 caballos con 5 colas y volaba y... No, es que Dios me dijo que tenés que ofrendar $1.000.000 y todos tus problemas se van a solucionar. Ah, sí, cierto, y me oró y me dijo, es de Dios, sí. Amados, dice, queridos hermanos, no crean a cualquier espíritu. La primera dirección es no creer. Después dice, si no, sométalo a prueba para ver si es de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos colocar a prueba si es de Dios? Amados, es agarrar la palabra y leerla. Es agarrar la palabra y leerla. ¿Por qué? Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Dice, y en esto pueden discernir. Discernir, ¿sabe lo que es la palabra discernir? Es separar lo bueno de lo malo. Lo bueno de lo malo. Cuando separamos lo bueno de lo malo, estamos discerniendo, estamos diciendo, esto me sirve, esto no me sirve, a la luz de la palabra de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo, amados. Tenemos que tener cuidado con los de afuera, como dice Juan allí. Y en segundo lugar, tenemos que tener cuidado con nosotros. El Espíritu Santo nos convence y nos alerta del pecado. Nos da la salida frente a la tentación, dice su palabra que juntamente con la prueba, Él da la salida. Y el Espíritu Santo en el cristiano es una alerta. Miren lo que dice Jeremías 17:9. No hay nada, dice, tan engañoso como el corazón. No tiene remedio, dice Jeremías. ¿Quién puede comprenderlo?
Versículo 10 dice, yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Amados, esto nos muestra que el camino muchas veces nos vamos a enfrentar con nosotros mismos. Y como Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Muchas veces somos guiados por nuestros sentimientos. Somos guiados por nuestra voluntad humana. Cuando tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, por su palabra. Por eso necesitamos la voz del Espíritu de Dios. Cuando recibimos dirección, cuando recibimos palabra de Dios y somos guiados por Él, es cuando conocemos su perfecta voluntad. ¿Cuántos queremos conocer la voluntad de Dios? Muchos queremos conocer y entender para tomar decisiones. Y cada uno de nosotros tomamos decisiones. Debemos tomar decisiones cada día. De ti y de mí va a depender si la tomo en base a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo me revela o lo que me muestra, o tomo decisiones en base a lo que yo considero que puede ser. Canta el Salmo 119, dice, tu palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra, el Espíritu Santo nos da dirección, nos muestra qué hacer. Nos libra de tantas cosas. Si pudiéramos discernir cuántas veces Él nos ha librado de tantas cosas, no tendríamos la idea de cómo muchas veces nos vamos por un rumbo y vamos a caer y Él nos llega a tiempo. Esto me hace acordar, como ejemplificarlo, hace como creo que 3 años más o menos, estamos trabajando justamente con la iglesia Uno Más y habíamos terminado un campamento de jóvenes y yo estaba yendo a llevar a unos jóvenes que nos fueron a ayudar al campamento con la música, etc. Y yo estaba cansadísimo, muy cansado. Eran como, no sé, 12 de la noche y tenía que conducir en una camioneta con estas personas y yo la estaba llevando para la casa y al lado mío de copiloto iba Brian, capaz que se acuerda. Y yo hablando, y él me hablaba así, que esto, que lo otro, y yo cansado. Y fue un segundo. En un segundo, siento que Brian me agarra el volante y lo da vuelta así. ¡Fua! Yo me estaba durmiendo manejando del cansancio. Fue un segundo. Y me despierta y dice, ay, que te estaba yendo para la cuneta, te ibas a ir de cabeza con la camioneta. Y yo le digo, gracias Brian, me despertó. Si no fuese que Dios lo toca a mi amado Brian y me alerta en ese momento, no sé lo que hubiese pasado. Estaba cansado de la noche, etc. Así es el Espíritu Santo muchas veces. A veces uno se confía, no, sí, dale para adelante, sí, decirle que sí, dale, comprometete, hacé, andá. ¿Cuándo nos paramos a ver cómo estamos? ¿Estamos tomando decisiones bien? Es que yo soy así, bueno, y ella sabe que yo soy así. ¿Cuándo le damos espacio al Espíritu Santo para que nos transforme? Para que cambie nuestras actitudes. ¿Cuándo le damos espacio al Espíritu Santo para que ya no seamos tan intolerantes? Esto me hace pensar en Pedro. Cuando fueron a atacar a Jesús, cuando fueron a prender a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Dice que sacó un cuchillo y fue y le cortó la oreja al soldado. Ahora yo lo veo a Pedro predicando del amor de Dios. Dice que hasta la sombra de él sanaba a los enfermos. ¿Qué le pasó a ese Pedro? Yo no sé, amados. Pero yo cuando leo estas cosas, me hace ver a mí. Me hace ver cuántas veces yo quise también agarrar un cuchillo y matar a alguien. Y ahora, Señor, yo quiero ser como ese Pedro. Transfórmame. Quiero ese Espíritu Santo en mi vida. Quiero que me transforme esas áreas que muchas veces son tan complejas. ¿Y saben qué? La gente no lo cree. La gente no piensa que una persona
en esa condición va a terminar en esta otra condición. Pero déjame decirte que lo que es imposible para el hombre es imposible para Dios. Porque esa es la obra magnífica del Espíritu Santo. Cuando nos rendimos a Él y dejamos que Él nos guíe y que ahora las decisiones las tomemos en Él y con Él. Número 1, amados, necesitamos al Espíritu Santo porque es el único que nos puede transformar hacia ese cambio interno. Número 2, necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que podamos tomar decisiones bajo su voluntad. ¿Por qué? Porque nos guía, Él nos libra de caer. Él nos da paz, Él nos da discernimiento. Él manda su palabra y nos trae esa paz que nadie nos entiende. Y le voy a contar otra experiencia. Teníamos como 22 años más o menos, ¿sí? Nosotros, junto con mi esposa, nos habíamos casado y nos fuimos a Brasil a trabajar, etc. Y habíamos comenzado a trabajar en una iglesia y hubo un evento en esa noche. Nosotros recién habíamos llegado con muchas cosas que no entendíamos. Mi señora Carmen había tenido a Jimena recién, hacía muy poquito, era una bebé chiquitita. Y éramos 2 pibes, imagínense, en el extranjero. Pero ahí estábamos. Yo con muchas cosas en mi cabeza, preguntándome, bueno, ¿cómo voy a hacer? Alguien me hablaba en portugués acá, el pastor hablaba allá, no entendía nada. Muy poca gente, pero sabíamos que teníamos que estar allí, había un propósito de Dios. Y en ese contexto como de a veces confusión y entendiendo cosas nuevas, justamente a esa iglesia habían llegado unos pastores que venían de Estados Unidos. Obviamente no hablaban español y menos portugués. Y yo sentí en mi corazón que ese pastor tenía que orar por nosotros. Porque estábamos en ese proceso de entender las cosas de por qué Dios nos quería en ese lugar. Y cuando esta persona viene, que nos trae para que podamos orar, traen a otra persona que le traducía del inglés al portugués. Y yo tenía que entender del portugués al español. Nadie no tenía cómo conocerme. Y esta persona empieza a orar por mí, por nosotros. Y él comienza a hablar y decirle al traductor, dice, dile que yo en esta hora que estoy orando por él, te veo a ti dentro de una barca, me dice. Y estás con miedo. Te sientes solo, parece que como que estás confundido, pero déjame decirte que Dios te trajo aquí, a este país, con un propósito. Y que tienes que confiar y esperar. Y que no estás solo. Cuando él terminó de decir eso, yo dije, ¡wow! ¿Cómo sabe esta persona que vino de otro país que no tiene la menor idea? Amados, esa es una obra del Espíritu Santo que nos consuela, que nos trae paz. Que no importa a veces la situación que podemos vivir, pero si nosotros tenemos al Espíritu Santo, déjame decirte, por más que te vayas a la China, por más que quizás hayas tomado la peor decisión, si estás conectado con el Espíritu Santo, Él te va a hablar, Él te va a guiar y te va a consolar. Esa noche fue un consuelo, amados, que ustedes no saben lo que es sentirse extranjero, solo, y recibir una palabra de Dios, porque es imposible que haya alguien que no nos hubiese conocido en ese contexto. Solamente el Espíritu Santo es que nos revela y nos trae palabra. Porque por eso necesitamos al Espíritu de Dios, amado. Él nos consuela, Él nos guía, Él nos trae consolación, Él da ese aliento, porque eso significa el Espíritu Santo. Aliento, es un aliento divino, es algo que viene de parte de Dios. Amén. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos guíe. Y punto número 3. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? Porque es el único que nos provee del poder de Dios. Como leímos allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos,
tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué significa ese poder? El primer poder que recibimos con el Espíritu Santo es contra el pecado. A través de Jesucristo, en Romanos 8, capítulo 1, un versículo muy conocido, dice: por tanto ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu, nótese, del Espíritu de vida, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A través del Espíritu Santo somos nosotros libres del pecado, de la condenación. Por eso hay poder en Él, porque a través de Él somos libres. Amén. Y somos testigos de Él. A través de señales, de milagros, de prodigios, como lo hemos visto a lo largo de la Biblia. Cristo los empodera, les enseña a los discípulos, los capacita, los equipa para ser testigos. Y ser testigos no es ser protagonistas. Ser testigos es alguien que le cuenta y declara algo que vive, que ha experimentado en su vida. Cristo nos llama a glorificarlo a Él. Si Dios nos usa a ti y a mí para glorificarlo a Él, no para levantar al hombre, ¿se entiende? Cada milagro, cada obra sobrenatural que podamos vivir es para darle la gloria a Él, para ser testigos. Amén, no protagonistas. Y nos da poder, amados hermanos, también para poder prevalecer en el llamado. En Romanos capítulo 8, 26 y 27 dice: asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a su voluntad. En este verso, amados, vemos al Espíritu Santo obrar. Y ese poder es el que nos capacita, pero también nos da la fortaleza para poder sobrellevar muchas situaciones que son complejas. No estamos solos y dependemos muchas veces de nuestra fortaleza. Pensamos, bueno, ¿cómo voy a enfrentar esta situación? En nuestro trabajo, nuestras situaciones, muchas veces en el ministerio, en nuestro matrimonio. Hay situaciones diversas, pero así se nos ha dado también el Espíritu Santo para saber cómo actuar en esas situaciones. Dice allí que, asimismo dice, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarnos. Él es nuestra fortaleza. La fortaleza que viene de lo alto, viene de Él. El cristiano se fortalece en el Espíritu. Conocemos y podemos ver varios fundadores de ministerios, de iglesias, de trabajos que han experimentado situaciones de sufrimiento, a veces agotamiento, soledad. Y déjame decirte que la única fortaleza para eso es el Espíritu Santo. El que trae la consolación, el que trae la compañía. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece y nos ayuda a vencer. Muchas veces, amados, nos sentimos solos en las situaciones que vamos a estar viviendo y desconocemos lo que Él quiere hacer en nosotros. Muchas veces desconocemos el poder que hay en su palabra, en su Espíritu. Y esta noche es un tiempo de poder meditar y entender que Dios ha enviado a su Espíritu Santo para traer consolación, capacidad, fortaleza, poder a una iglesia que necesita hoy más de su presencia. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Quiero contar para terminar y cerrar en esta noche.
Quiero hablarte sobre la vida de uno de los que, a mi entender, fue uno de los apóstoles de estos siglos, hombres que dieron su vida por el Evangelio. Quizá algunos han escuchado hablar de Wat Chan Ni. Él fue uno de los primeros predicadores o evangelistas que logró, gracias al Espíritu Santo, traer el Evangelio a China. En 1922 él comenzó a reunirse. Él podría considerarse, dice aquí en la historia de él, ¿verdad? Los inicios de las iglesias locales. Durante sus 30 años de ministerios, Ni publicó numerosos libros, fundó iglesias en toda China, celebró varias conferencias y ayudó a capacitar a estudiantes para que pudieran ser predicadores y pastores. Hasta que lo que todos conocemos, en 1949 entró el Partido Comunista y entró con la doctrina, ¿verdad?, que se consideran ateos, ¿verdad?, que es la doctrina que ellos hasta el día de hoy profesan. Es un estado ateo. Esto en ese entonces, amados, la historia cuenta que comenzaron a perseguir a los cristianos. Y por supuesto, Ni fue encarcelado con falsas acusaciones y fue perseguido por su fe y pasó sus 20 años encerrado, en prisión. Y una de las frases que a mí me llama la atención de tantas cosas que él escribió también fue esta frase. Dice: el verdadero éxito en la obra de Dios no se mide por la cantidad de trabajo que podamos hacer, sino por la calidad de nuestra relación con Él. Amados, es imposible obedecer al llamado sin el Espíritu Santo. Es imposible. Dios ha colocado llamados en esta noche, ha colocado ministerios y llamados en las manos de varios de los que están hoy acá. Y va a venir el cansancio, y va a venir la angustia, y va a venir muchas veces la confusión. Pero Dios nos ha capacitado, Dios nos ha empoderado y nos ha dado de su Espíritu para obedecerle, para responder a ese llamado. A muchos, como vemos, le ha costado la vida, pero han entendido que no es la cantidad de cosas que podamos hacer, sino es cuánto tú y yo conocemos al Espíritu de Dios y cuánto yo me puedo entregar a Él para que Él, a través de su misericordia, nos transforme, los cambie y nos capacite para hacer su obra. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Abrázate del Espíritu Santo. Búscalo como nunca. Abrázate de Él. Deja que Él te hable, que te examine. Es el aliento de Dios en nosotros y nosotros somos templo de Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, te doy en esta hora, Jesús, porque podemos leer y ver, Señor, en ella, Señor, la profundidad de muchas veces, Señor, este misterio, que para muchos es un misterio, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, tú abres nuestro entendimiento, Dios. Y vemos la real necesidad de ti, Señor, de tu Espíritu. Te pido en esta hora, Señor, que tú nos inundes, que tú traigas a nosotros, Señor, esa real necesidad de nuestro entendimiento de conocerte más, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Jesús. Muchas veces, así como los discípulos, estábamos con miedo, con temores, con dudas, Señor. Ayúdanos en este tiempo a entender ese peso, Señor, y saber que tú hoy estás
fortaleciendo a tu iglesia. Y tú anhelas, oh Dios, revelarte cada vez más a cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo sea revelado en nosotros en este tiempo, Señor. A cada uno, Señor, de los que sirven en esta iglesia, en la comunidad, Señor, en cada ministerio, Señor. Pido en este tiempo, Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, Señor. Trae capacidad, trae fortaleza, trae, Señor, esa guía, Dios mío. Sé nuestra guía en este tiempo. Sé nuestra guía en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor. Sé nuestra guía en nuestro matrimonio, Señor, con nuestros hijos. Sé tú nuestra guía, Dios. Te necesitamos, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén.